Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Si la lucha que enfrentas a tu esperanza tornó ya sin paz, o de tanto esperar ya perdiendo tu canción estás, puedes creer que su mano está en ti, seguro estás, nunca te ha de abandonar. Eres su gozo y su gran tesoro aquí. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla en ti. Cambio la Biblia, hermano Jorge. Bien, gracias al Señor porque nos permite alabarle. ¿Ya? Qué gran verdad cantaron los hermanos. El Señor tiene una promesa. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Y Él es el que forma y el que completa la obra en nosotros. Vamos a ponernos en pie y vamos a cantar un par de himnos para finalizar este momento. Vamos a cantar el número 319. Número 319 en el himnario, Dulce Comunión.
los brazos de mi Salvador. Amén. 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 La Biblia dice en 1 Juan también, 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Uno puede gustar de la dulce comunión con Dios. Vamos a cantar para finalizar el número 271. 271 en los himnarios. Avívanos, Señor. Pero en realidad lo que importa es que el Señor ve nuestros corazones. Bien, así que vamos a orar al Señor y ahora a dar tiempo a la palabra de Dios. ¿Ya? Nosotros celebramos cada domingo en la noche un culto de adoración. Y como les decía al principio, el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Ya? O sea, significa que yo también debo ser verdadero delante de Él hoy. Amén. Y poder escuchar y sincerarme delante de Él. Responder al llamado que hoy nos puede hacer en nuestro Señor. Amén. Vamos a orar al Señor. Amado Padre, Señor, le damos las gracias por este momento. Padre, gracias porque podemos cantar, mi Dios, y aún tener libertad de poder abrir las puertas de este lugar y poder cantar, mi Dios, sin temor, Padre, con plena libertad, Padre. Amén. Le ruego, mi Dios, ahora que usted pueda dirigirnos en la predicación, que bendiga, Padre, al expositor de su palabra. Usted, mi Dios, le guíe, mi Dios, en cada palabra que Él diga, y que su Espíritu Santo, Padre, pueda tomar el control en esta tarde, mi Dios. Amén. Y Padre pueda hablar a nuestros corazones, a la iglesia y también, Padre, a los que nos visitan. Amén. Le rogamos su bendición en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Qué bendición más grande es poder estar con ustedes acá compartiendo la palabra de Dios. Damos bienvenida a nuestros amigos que han venido quizás por primera vez aquí a escuchar la palabra de Dios.
y también a nuestros amigos que nos visitan siempre. ¿Amén? Ya son de casa. Pero para ser de casa hay que tomar decisiones. Hay que preguntarle a Dios qué es lo que quiere de mí. Y eso es lo más importante. No ser solamente un asistente, ¿cierto? Porque hay muchas iglesias y muchos lugares donde están llenos de grandes asistentes, de muchas personas que van a sentarse a la iglesia. Pero espero que ese no sea el deseo suyo el día de hoy, sino que el deseo suyo sea no sentarse, sino escuchar. ¿Qué va a decir este expositor? Yo no le voy a decir nada, créanme. Le voy a leer la escritura, le voy a leer la Biblia. Y si la Biblia no le dice nada, significa que el Espíritu Santo no le dijo nada. Pero si el Espíritu Santo y la Biblia abierta hablan a su vida y a su corazón, entonces ¿qué somos si no hacemos caso a la palabra de Dios? ¿Me entiende? Mientras yo leía Jeremías, el Señor golpeó mi corazón. Capítulo 2. Y vamos a dar lectura a Jeremías capítulo 2, que es nuestro texto del día de hoy. Cosas muy profundas. El Señor Jesús, el Señor acá, Dios está hablándole a este pueblo y diciéndole a su siervo Jeremías, mira, anda y clama a oídos de Jerusalén. Versículo 2. Dios le dice a Jeremías, ¿sabes qué? Tengo un mensaje que decirle a Jerusalén. Tengo un mensaje que decirle a mi pueblo Israel. Tengo que decirle algunas cosas. Y estas cosas quiero decírselas por medio de ti. Jeremías, tú vas a ser mi enviado. Y en el capítulo 1 vemos cómo Dios trató con este hombre, con Jeremías, que no se atrevía a ir, que se sentía temeroso, tembloroso, y se sentía no apto para esta gran tarea de comunicar el Evangelio. Y sé que muchas veces nosotros como predicadores tampoco nos sentimos, no nos sentimos muchas veces capacitados para hacer tantas cosas. ¿Qué somos nosotros para llevar una grey, cierto? Pero Dios le dijo a Jeremías, anda, yo quiero que tú vayas. Si el Señor llama al varón, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le vamos a decir? Dios es el que hace la obra. Y mandó a Jeremías a este pueblo y le dice, versículo 2, anda y clama a oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí, en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mas venía sobre ellos, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y toda la familia de la casa de Israel. Así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Oremos al Señor. Padre amado, mi Dios, queremos una vez más delante de tu presencia, Padre, pidiéndote, Señor, que tú hagas la obra en esta hora. Amén. Tú sabes la necesidad de cada uno de nosotros. Amén. De cada uno de los que están aquí, Padre. Señor, vemos el ejemplo que tienes para este pueblo. Señor, cada palabra que sale aquí, Señor, me veo reflejado en ella. A veces somos tan necios, Señor, yéndonos por un camino equivocado, siguiendo la vanidad y haciéndonos vanos, Padre. Y te pido, mi Dios, que en esta hora nos puedas ayudar y alumbrar, Padre, nuestro accionar. Que conozcamos bien nuestros caminos.
Padre, habla toda nuestra vida en esta hora. Gracias, Señor, por esto. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Recuerdo a mi pueblo, dice el Señor. Me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era también Israel, dice también la Escritura. Dios dice estas cosas a Israel en el desierto, tierra no sembrada. Parece que cuando las cosas no eran de lo mejor, cuando el camino se ponía difícil, dice el Señor, mientras estabas en el desierto, en un lugar que no se podía sembrar, en ese lugar donde no había agua, donde yo tuve que sacar agua de la roca, cuando en el desierto tenía que ir con una nube encima tuyo y en la noche con una columna de fuego. En ese momento me acuerdo de ti cuando eras fiel. Yo veo en el desierto que ocurrieron muchos episodios de rebeldía. ¿Recuerdan ustedes algún episodio de rebeldía? ¿Recuerdan el momento en que el pueblo de Israel pidió carne? Y el pueblo se llenó de carne y dice que aún la carne estaba en su boca, ¿cierto? Y Dios juzgó eso. Amén. Eso salió por medio del espíritu de los extranjeros que estaban con ellos, mezclados entre ellos. Ellos querían volver a Egipto y se acordaban de los peces, de los puerros, de los ajos, de los melones. Y yo me acuerdo de esas cosas y digo, qué rico que va a llegar el verano pronto, ¿cierto? Qué rico que va a llegar el verano pronto. Vamos a tener melones, sandías. Y Dios dice, me acuerdo cuando estabas en el desierto, porque cuando estabas en el desierto no tenías esas cosas. Y yo vi ahí fidelidad. Yo, pero ¿cómo vio felicidad a Dios? Sí, había rebeldía y rebeldía y rebeldía. En el desierto. La Escritura nos dice que hubo muchas cosas en el desierto que eran de rebeldía, que iban en contra de Dios. La Escritura dice también que le tentaron 10 veces en el desierto. Oh, hermanos míos, pero hay algo hermoso en el desierto también. La Escritura dice en el libro de Números, vamos al libro de Números. Vamos al libro de Números, capítulo 14. En el capítulo 13, hubo una misión de 2 espías para ver la tierra de Canaán. De qué estaba compuesta, cómo era, si era posible entrar hasta ahí. Y la verdad es que el consejo de 10 de los 12 espías fue muy contrario. Fue muy contrario a Dios. Porque a la verdad habían gigantes. Pero Dios iba a introducir a este pueblo a él. Y dice en el capítulo 14, entonces toda la congregación gritó y dio voces y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra
por donde pasamos para reconocer la tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis, ¿qué cosa? No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Ay, ay, ay. Eran panes grandes, sí, amén. Hijos de Anak. Grandes panes. Pero mira la fe de este hombre, de Josué y de Caleb. Mira esa fe. Una fe que trascendió en su heredad. Una fe que los mantuvo firmes hasta entrar a la tierra prometida. Todos aquellos, después de los 20 años hacia arriba, murieron en el desierto. Dios estaba en Jeremías capítulo 2, recordando la fidelidad de esos que tenían 20 años hacia abajo. De Caleb, de Josué. Oh, yo te vi como eras de fiel. Te vi tu fidelidad. Vi tu amor. Eso vi. Eso vi allá. No me acuerdo, hace tiempo. Pero ahora cómo está el pueblo. Jeremías está ahora diciéndole a este pueblo, eso fue hace tiempo. Me acuerdo de eso. Me acuerdo. ¿Sabe que cuando uno se acuerda de algo que le causó gozo, es una felicidad enorme, pero cuando sabes que ese gozo se terminó, cuando sabes que eso que ocurrió hace tiempo, que te dio gozo, ya no está, te viene pena después. Porque ya no es lo mismo. Dios está diciéndole aquí al pueblo, me acuerdo cuando eras fiel, me acuerdo cuando tenías amor por mí, me acuerdo cuando eras un pueblo santo, eras primicias de los nuevos frutos. ¿Qué son las primicias de los nuevos frutos? ¿Qué son las primicias? Cuando alguien tiene por primera vez, ¿cierto? Llegan los trigos, ¿cierto? Y sale la primera salida de los frutos. Qué lindo es. ¿Qué hace el hombre que tiene esos primeros frutos? Los consagra. Toma esos primeros frutos y son consagrados a Dios. Dios está diciendo, Israel era un pueblo consagrado a mí. Era mío, mi pueblo. Pero eso fue hace tiempo. Ahora no. Estas cosas Dios las escribió para que fueran ejemplo para nuestra vida. No están escritas para recordarle a Israel lo que hizo, sino para recordarnos a nosotros mismos lo que antes éramos y lo que ahora somos. Porque tal parece que Dios recuerda cómo éramos y cómo ahora somos. Cada vez más el cristiano es más libre, más ligero, más liviano. Por eso que la Escritura dice, cuando venga Cristo a la tierra, ¿encontrará fe en la tierra? Realmente antes Pedro podía ir en la calle con su otro partner Andrés y iba donde un hombre postrado y le decían, no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús. Y ese hombre se levantaba porque había poder. Hoy día a veces nosotros ni siquiera oramos por aquellos que tienen fiebre. ¿Me entiendes?
Somos prácticos ahora. Remedios rápidamente. ¡Pum! ¿Creemos en Dios? Dios se está acordando de nosotros también. ¿Cómo era este hombre, este flaco, el Jorge, cuando llegó? ¿Cómo era este hombre? Era aguerrido, hablaba la palabra con los otros, ¿cierto? Y creía, y yo de repente miraba un foco y el foco si se apagaba y decía, Señor, si estoy mal, este foco se va a apagar, y se apagaba el foco y decía, estoy mal con Dios. No tenía idea de la Escritura, tenía mucho anhelo nomás y deseo. Pero muchas veces Dios tocó mi corazón con cosas maravillosas en mi vida. Cosas que hoy día veo de lejos. ¿Por qué las veo de lejos ahora? ¿Por qué no puedo experimentar lo hermoso que es la comunión íntima con Dios? ¿Por qué ha pasado el tiempo y mi comunión, en vez de ser más fervorosa, más intensa, se ha hecho más liviana? ¿Qué pasó en el camino? ¿Qué pasó que ahora corrimos los linderos en nuestra vida? ¿Qué pasó que empezamos a permitir ciertas cosas que antes no permitíamos? Estamos hablando en mi vida personal, no en la iglesia. Porque, ¿sabe? Seguramente nosotros acá en la iglesia lo voy a decir con mucho cariño, pero muchas veces fingimos. Porque nosotros la verdad es que creemos algo que acá simplemente lo fingimos para no pasar a ser uno distinto. ¿Me entienden? Pero ¿podemos engañar a Dios? Podemos engañarnos entre nosotros. Pero Dios va a mirar y Él dice, recuerdo cuando antes no eras así. Recuerdo cuando antes, si realmente creías en mí, realmente eras fiel, realmente me amabas, como yo quiero que me ames. Sí, recuerdo ese tiempo cuando realmente lo creías. Cuando alguien iba y te decía un consejo y realmente lo tomabas y lo hacías. Yo recuerdo cuando iba donde mi pastor, me temblaba todo cuando le iba a pedir un consejo a él. Decía, tengo que pedirle un consejo a mi pastor. ¿Qué me va a decir? Para mí era palabra de Dios. ¿Me entienden? Ahora lo analizamos. Puede ser. ¿Cierto? Ahora ya la palabra de Dios no tiene el efecto que tendría antes. ¿Y por qué? ¿Ha cambiado la Biblia? No. ¿La cambiaron algunos? Sí. Pero independiente de todo, sigue siendo la misma palabra de Dios. ¿Qué cambió entonces? El receptor. Mi corazón cambió. ¿Y por qué cambió? El ejemplo del Señor acá, de nuestro Dios, dice, Jeremías, dice así, oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dijo Jehová. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se hicieron vanos? ¿Sabe? Cuando escuché esta pregunta, cuando la leí, me conmovió el corazón. Me conmovió mi corazón. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres? ¿Entienden lo que dice acá? Mire la profundidad que está él diciendo.
¿Me hallaron malo? ¿He sido malo con ustedes? Hermano, imagínense que Dios le vaya a decir a usted en este momento, le diga a él, ¿qué te hice mal para que me odies ahora? ¿Qué malo te hice? Nada, ¿cierto? Nada le hemos hecho mal. Pero mire, nos alejamos. Dios se está acordando de nosotros, de su fidelidad, del amor de nosotros, ¿cierto? Que teníamos antes, cuando andábamos en pos de Él en el desierto, aún cuando no estaban todas las cosas hechas, cuando no había siembra, cuando no había agua, cuando no estaban las cosas bien, amábamos a Dios igual. Este pueblo le amaba igual, era fiel igual, era santo. Pero ¿sabe por qué se alejó este pueblo? Porque siguió en pos de su vanidad y se hicieron vanos. La palabra aquí, vanidad, es buscar las cosas transitorias. Buscar las cosas que no son satisfactorias. Buscamos una cosa que no nos conviene hoy día. Es lo mismo. Y Dios lo dejó claro para su pueblo. ¿Sabe para qué? Para que fuera ejemplo para nosotros. Es lo mismo. Estamos en búsqueda de cosas que no tienen sentido. Para Dios no tienen sentido. Y Él tiene claro de que no tienen sentido. Sí, pero le dejé la escritura completa para que pudiera entender lo que es más importante. Va a llegar un momento en que a todos nos va a tocar, sea pronto o sea tardío, va a llegar el momento en que nuestra vida va a terminar en este mundo. Nos iremos. ¿A dónde nos vamos a ir? O puedes ir con Dios, tener una eternidad con Él, o puedes tener juicio eternamente. No hay otra posibilidad. El tema es que muchas veces Dios nos dejó esto claro y nos dice, pero si les dejé claro la Biblia, les dejé claro lo que tienen que hacer, lo que es más importante. Crear una familia, que el esposo pueda proveer, que la esposa pueda cuidar de sus hijos, que haya una comunión. Pero estamos en búsqueda de cosas sin sentido. Hoy día estamos en búsqueda de cosas que no tienen ningún sentido para nuestra vida. Ninguno. ¿Y sabe qué ocurre? Que esas cosas que no tienen sentido nos alejaron de Dios. Y no nos dimos ni cuenta. Hasta que ahora Dios está diciendo, oye, escúchame, ¿te fuiste? ¿Sabes que acá hay varios que están, pero no están? Puedo mirar a cada uno de ustedes y yo no voy a reconocer a nadie. Pero Dios sí puede. ¿Me entiendes? Qué increíble es porque yo puedo mirarle y a mis puros hijos puedo encontrarle si me está mintiendo o no. Pero a esta agraciada mujer no voy a entenderle nunca si está mintiéndome o no. ¿Me entiendes? Sí. Yo no sé si sus canas, hermanos, son porque ha tenido rabia o porque a Dios lo hizo así. Y no puedo entenderlo. Pero él sí. Pero él sí. Amén. No puedo conocer tu corazón, pero Dios sí lo conoce. Sabe en qué paso estás.
¿Dónde estás parado? Lo conoce muy bien. Lo tiene claro. Es usted el que no sabía. Que él estaba acordándose de cómo era. Y cómo te alejaste sin darte cuenta. Y te hiciste pan. Uy, hermano, esto rompió mi corazón cuando el Señor me decía, bueno, Jorge, ¿qué maldad hallaste en mí? ¿Qué maldad hallaste en mí para alejarte de mí? Para no estar conmigo. Quiero que estés conmigo, que tengas una comunión conmigo. ¿Qué pasó? ¿Que te alejaste? ¿Cómo fue esto? Bueno, la Escritura habla porque el Señor está diciéndonos cosas acá importantes y de verdad es que a veces quizás nosotros no nos damos cuenta de estas cosas, pero Dios está diciéndonos acá, primeramente, que hemos ido en pos de las cosas insatisfactorias, que las cosas que no tienen importancia. Le dimos más importancia a eso que a nuestro propio Dios. Le dimos más importancia a nuestra vanidad. ¿Qué significa vanidad? Vanidad es alguien que tiene un alto concepto de sus propios méritos y tiene afán excesivo para ser admirado por esos méritos. ¿Eso es vanidad? ¿Sabe qué significa vanidad? Idolatría. Cambié a mi Dios verdadero por mí mismo. Yo me coloqué en la posición de Dios. Señor, desde ahora en adelante, en mi derecho, ahora yo soy primero. Como dice la canción, tengo derecho a ser feliz. ¿Esa canción? El hermano Daniel nos puede contar un poco más después de esa canción. Tengo derecho a ser feliz, dice la canción. No sé de quién es, ya no me acuerdo, pero... El Puma, ¿ves? Sí sabía. Tengo derecho a ser feliz. Eso es lo que yo digo. No, pero sí, ¿por qué no? ¿Pero por qué no? Simplemente porque Dios está primero. Amén. Y yo lo dejé en segundo lugar. Amén. Y ni siquiera en segundo lugar. Yo primero, después mi esposa, después mis hijos. Después el coajinay chico que viene. Y ahí después, Señor, hay un lugar para ti. Amén. Y Dios dice, yo no quiero ese amor. Quiero un amor verdadero. Quiero un amor, como hablábamos la otra vez, un amor ágape. Quiero un amor que vaya en contra de tu voluntad. Un amor sacrificial. Porque ese amor es el que realmente considera a Dios como el correcto para ti. No puede ser que veamos a Dios en segundo, tercer, cuarto lugar, sino que Él mismo está aquí para darnos todas las cosas. Hermano, Dios no está aquí para hacerte sufrir. Vamos a leer mejor y vamos a darnos cuenta de eso. Dice después, y no dijeron, ¿dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Mira cómo Dios reclama esto. Dios está reclamándole a este pueblo diciéndole, ¿por qué nadie preguntó por mí? ¿Por qué nadie preguntó por mí? Yo
Los hice subir de la tierra de Egipto. Primero, punto número 1. Punto número 2. Nos condujo por el desierto. Punto número 2. Nos condujo por el desierto. Un lugar árido, calor, frío en la noche. ¿Qué había en el desierto para cuidar del calor? Una nube. ¿Qué había de noche? Una columna de fuego que daba luz y calor para que esos polluelos chicos, ¿cierto?, que andaban por ahí no pasaran frío, para que no se resfriaran, ¿cierto?, como muchos que están hoy día resfriados. Tercera cosa, tierra desierta y despoblada, tierra seca y de sombra de muerte. Muchas cosas podías imaginarte ahí, no había nada. ¿Te imaginas un desierto despoblado? ¿Has pasado por la carretera de noche sin luces? Imagina una columna de fuego encima que alumbre solamente al pueblo. Pero están ahí los del medio, miran a este, lo veo. Este de otro lado, también lo veo. Pero imagínate el que está en la orilla. Y mira para allá y están todos acá. Y mira para allá y hay pura sombra. Mira para allá, ¿no es cierto? Y va, sí, mira, conversemos. No, que allá no veo nada, entonces, sombra de muerte. Imagina una pequeña cosa así que rara que se ve, así una sombra, y uno dice, oh, ¿qué es eso? Sombra de muerte. Sombra de muerte. Imagina cualquier cosa. Mis hijos cuando ven una sombra que no conocen, la estudian para saber de qué mono es. Si no, es extraña esa sombra. ¿Qué es? ¿Cierto? ¿No nos pasaba lo mismo cuando éramos que nos acostábamos así y nuestras madres no tenían la economía, entonces apagaban todas las luces? Y nosotros dormíamos con las luces apagadas, ¿cierto? Y con la luz de afuera, salía esa luz tenue naranja, y uno miraba, ¿cierto?, las sombras distintas, y uno se imaginaba, ya esa sombra es del muñeco que está aquí, ya. Y esa sombra de acá es la sombra de ese mono de ahí, ya, ok. Esa sombra no la conozco, ay, ay, ay. ¿Cierto? Nos pasaba eso, ¿cierto? Sombra de muerte, Dios nos cuidó de esa sombra de muerte. Ahí al pueblo de Israel le está diciendo, cuando estaba por ahí, tenía miedo de esas cosas por allá, y de por allá, yo estaba con ustedes, y pasé por ahí con ustedes. Y ya no te acuerdas de eso. Ni siquiera preguntaste por mí. Mire, dice, por una tierra por la cual no pasó varón. Ni habitó nadie. Pioneros en el desierto. Los primeros en caminar en el desierto. ¿Sabe lo que ocurre en el desierto? ¿Qué pasa cuando uno mete mal la pata en una arena? Movediza. Nadie antes había hecho el camino. Si no hubieran ido con Dios, hubieran ido a ciegas. Muchos hubieran caído en las arenas movedizas de él. Muchos hubieran caído y rebalado en muchas cosas. Pero Dios le guió el camino. Lo movió y lo guió y lo llevó con bien. Nunca habitó nadie ahí, porque no había ni agua, por mano. No había nada para poder cosechar cosas. Todo el tiempo Dios les dio el maná. Los proveyó, les dio agua, calor. Pidieron carne, carne les dio. Todas las cosas se las dio Dios. Y Dios dice, y no preguntaron por mí. Todas las cosas nos ha dado Dios a nosotros. Muchos de ustedes tienen auto, tienen un hogar, tienen hijos, tienen sustento,
Llegan a su casa ahora con hambre, abren el refrigerador, llenos sus despensas, toman lo que quieren, abren el pan, comen y no preguntan por Dios. Ese pan, Él se lo dio. Amén. Y no preguntamos por Él. Ni siquiera le preguntamos qué hacer. Le decimos a Dios, me gustaría hacer esto. Bendíceme que voy a hacer esto. Pero pregúntame primero si es lo que quiero que hagas o no. ¿Me entienden? Vamos en contra de Dios. ¿Por qué nos adelantamos a las cosas? ¿Por qué le decimos a Dios, Señor, ¿sabes qué? Tengo un proyecto, este proyecto es bueno, bendíceme este proyecto? ¿Por qué no le decimos a Dios, Señor, cuál es tu proyecto para mí? Mejor, ¿cierto? No hay mejor proyecto que el que Él nos pueda dar. No hay mejor. Acá dice entonces, y os introduje en tierra de abundancia. Mire, acá está lo que había comentado antes. Dios nos da todas las cosas para que nosotros las disfrutemos. Y Él dice, yo os introduje en tierra de abundancia para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra e hiciste abominable mi vida. ¿Cuándo se alejó Israel tanto de Dios? ¿Cuándo nosotros nos alejamos tanto de Dios? ¿Cómo si no nos dimos cuenta cuando? ¿Pero cómo? Si veníamos todos los días a la iglesia. Siempre digo que pienso en Él. Siempre estoy consultando. ¿Cómo me puedo haber alejado tanto? Aquí lo vamos a ver. Miren, nos alejamos. Y gracias a Dios por la palabra, ¿cierto? Que acá está escrita. No hay que ni siquiera sacarle de un lado y a otro para poder ingresar y hacer un mensaje, sino simplemente debemos leer. Solamente leer la Escritura. Mire, dice, versículo 8 nos da las pautas del por qué nos alejamos. Versículo 8 dice, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Primera cosa. No preguntaron por Dios. Nosotros no preguntamos por Dios. No le preguntamos a Él qué Él quiere que hagamos. ¿Qué es su deseo para mí? Primera cosa. Me alejé de Dios porque nunca le pregunté a Él qué era lo que Él quería para mí. Si es tan solo preguntarle quién es su consejero. Así de simple. ¿A quién le consulta? No, hermano, yo me consulto por la Biblia, ¿sabe? Dios es mi consejero. ¿Ya? ¿Y cómo resuelve el problema que hoy día tiene? ¿No? Yo le digo al Señor, Señor, háblame por favor. Y yo hago así, y el Señor me habla. Creo que estás equivocado en la iglesia en la que estás. Porque para eso hay consejeros. Amén. Para eso la Escritura está, para poder guiarte, no para que adivines. Puedes malinterpretar lo que Dios quiere decir. No sea que un día abra justo donde Judas dice, ahórcate y hazlo pronto. O sea, esa va a ser la solución para tu vida. No es así. No es eso. Así de simple no es.
orando, consultando, pidiendo consejo. ¿Y sabe qué? Los sacerdotes aquí en Jeremías dice, los sacerdotes no preguntaron por mí. Primera cosa. Segunda, dice, alguien que me ayude a leer, ¿qué dice la segunda? Los que tenían la ley no me conocieron. Los que tenían la ley, los que tenían, ¿qué cosa? La tienes. Tú tienes esto. Y no lo conociste. Tenías la ley. No tenías cómo no saber lo que quiere Dios. Tenías esto. Tienes esto. ¿Sabes qué? ¿Cuánto tiempo Dios se encargó de dejarte esto perfecto? ¿Sabes que para que esto estuviera en tu mano pasó mucha sangre? Amén. Y dice, pero es que la Biblia la escribieron los hombres, hay otros que tienen más libros. Y si supieran la historia correcta de la Escritura. Cómo Dios se encargó de dejarnos el Antiguo Testamento completo, en hebreo, intacto. Cómo se pudieron encontrar los pergaminos para poder iniciar el trabajo del Nuevo Testamento. Cómo con mucha diligencia se preguntaron algunos y canonizaron los escritos que están acá. Amén. Al punto en que una de las cartas más problemáticas fue Segunda de Pedro y Hebreos. Porque tenían miedo de colocar algo que no fuera lo correcto. Porque muchos en ese tiempo basaban y decían muchas cosas que no eran correctas. Y luego abajo decían Pedro. Decían, ¿pero cómo? ¿Otra carta de Pedro? Es que esta carta a lo mejor no la escribió Pedro. ¿Y cómo lo sabemos? Y empezaban a averiguar. Y empezaban a ver de aquí por allá, investigar para ver si realmente era o no. Hubo una preocupación muy grande. Hoy día tú pagas una cantidad X, la tienes en tu mano, pero si pudieras leer estas palabras, podrías entender a tu Padre Celestial que está en los cielos y te está diciendo, me encantaría que supieras cómo pienso yo. Cómo dediqué desde el Génesis al Apocalipsis, para que pudieras entender que hay una necesidad en tu alma. No es algo caprichoso. No se le ocurrió a un hombre. Imposible que se le haya ocurrido a un hombre algo tan maravilloso, tan claro, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Teníamos la ley. ¿Y sabe qué hicimos? ¿Sabe qué hicieron este pueblo? Tenía la ley. ¿Y sabe qué dice? No le conocieron. Teníamos la ley y no le conocemos como Él quiere que le conozcamos. Por eso que la Escritura también nos exhorta en 1 Corintios, ¿cierto? Capítulo 3, dice la Escritura ahí. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Cuándo vamos a aprender? Años en la iglesia. Y sigo siendo el mismo. Años en la iglesia y aún no entrego el 100% de mí, amigos. Todavía no.
Señor, por favor, esto no, por favor. Esto es mío. Sería mejor que decidiéramos, ¿cierto? Si realmente somos de Dios o no. Jeremías dice, sigamos. Dice, y los pastores se rebelaron contra mí. Rebeldía. Rebeldía en los pastores. En el Nuevo Testamento vemos que el Señor le llevó el mensaje a los pastores de su llegada, de su nacimiento. ¿Sabe qué eran los pastores en ese momento? Cuando vieron eso, aceptaron el mensaje, recibieron el mensaje. Fue una recepción natural, un corazón humilde. Acá dice la Escritura, aún los pastores se rebelan. Aún quizás el más humilde tomó la decisión de ir en contra de mí. Dureza de corazón. Dureza de mi corazón. Luego dice, y los profetas profetizaron en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovecha. Todas esas cosas me llevaron a alejarme de Dios, irme en contra de Dios. Y llega al punto que el Señor me dice en este momento, por tanto, mira esta palabra que es importante. Porque esta palabra, por tanto, une lo que viene con lo que ya hemos leído. A lo mejor todavía creemos en el mundo de Bill Zipa, ¿cierto? A lo mejor todavía creemos que lo que hemos hecho no trae consecuencias. Bueno, acá Dios me dice a mí, por tanto, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová. Por tanto, ahora me voy a oponer delante tuyo. Ahora no. Ahora viene el juicio. Hermano, no vamos a poder quitar las consecuencias. No vamos a poder. Porque Dios está diciéndonos, me acuerdo de cómo eras fiel, había amor en ti, eras santo, eras consagrado a mí. Todas esas cosas me acuerdo, pero hoy no eres así. Hoy día te has perdido. No eres aquel que inició. No eres el mismo. No eres la misma. No está ese fervor en ti, el que había antes. No está. Entonces ahora, yo voy a contender contigo ahora. Porque esto no va a continuar así. Por tanto, contenderé contigo. Aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Nos hemos ido alejando poco a poco, sin darnos cuenta hoy día cómo está mi vida. Miren, hagamos el ejercicio. Ni siquiera colocando a ninguno de ejemplo. Póngase usted misma en ejemplo. Póngase usted misma en el ejemplo. Yo mismo me voy a poner en el ejemplo. ¿Cómo era cuando
recién partí mi vida cristiana. Piensa en su mente. ¿Cómo eras? ¿Cómo estabas? ¿Cómo era tu espíritu? ¿Qué cosas hacías? ¿Qué cosas creías? Ahora, ¿cómo eres ahora? ¿Cómo estás ahora? ¿Te fijas que nos hemos deslizado? Hay una cosa muy interesante acá en el libro de Hebreos, capítulo 2, dice la Escritura: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Y uno piensa y dice, acá el escritor está diciendo, a lo mejor es que no nos deslicemos porque así como que nos caigamos, ¿cierto? Pero no es eso. Esa palabra en el griego es simplemente soltar las amarras. Y es una palabra que se ocupa náuticamente para decir cuando un barco se suelta el cordón, la cuerda que está amarrada al puerto y se echa arriba. ¿Qué va a pasar? ¿El barco se va a tiro al fondo? Ni siquiera lo notamos, está ahí todavía. Se mueve por la ola, ¿cierto? Se mueve así, se mueve para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Usted se da vuelta, se pone a conversar un rato, mira de nuevo, todavía está ahí, se ha alejado así un poquito, nada más. Pero váyase a la casa. Vuelva al otro día. El barco no está. Eso significa esa palabra deslizarse. Una palabra poco a poco, lentamente. Nos fuimos alejando de Dios. Al punto que ahora no me di ni cuenta cuando me fui. Estoy acá, pero no estoy. Estoy aquí con ustedes, pero me fui. ¿Me entienden? Pues yo creo en Dios, pero no sé por qué no tengo ese fuego que había antes en mí. Se deslizar. Se fue. Como el barco que se va al fondo del mar. Y yo voy a mostrar acá en Jeremías. ¿Por qué Dios va a juzgarnos? No nos va a juzgar por capricho. No nos va a juzgar porque simplemente lo merecemos. No nos va a juzgar porque simplemente, digámoslo así, Él nos odia. No es por eso. ¿Sabe por qué nos va a juzgar? Yo le voy a decir por qué. Mire. Jeremías capítulo 2. Estamos ahí, ¿cierto? Amén. Versículo 35 es la clave de este asunto y lo vamos a leer todos juntos para que entendamos por qué Dios nos va a juzgar. Dice así, leámoslo todos juntos. Soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí. He aquí que entraré en juicio contigo, porque dijiste, no he pecado. Porque no he pecado. Porque Dios mío, no voy a confesar mi pecado, no lo voy a confesar. Por eso Dios va a decirme, te voy a juzgar por eso. Porque no has confesado tu pecado. Porque todavía estás muy lejos de Dios. Porque no le has confesado. Por eso va a venir el juicio. Pero, ¿sabe por qué? ¿Por qué amo a mi Dios? ¿Sabe por qué lo amo? Porque me amó primero. ¿Qué puedo decir yo? Mire, 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está. ¿Has pecado?
¿Eres pecador? ¿No? ¿Eres pecador? ¿Tienes pecado todavía? Amén. ¿Lo has confesado? Bajó, ¿eh? Si no lo has confesado, viene el juicio. Pero mira el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Oh, gracias Señor por eso. Amén. Porque no lo merezco. No lo merezco. Entonces, ¿qué alternativa le estoy dando hoy día, hermano? No yo. Yo no le puedo ofrecer ninguna alternativa. No le puedo ofrecer ningún pagaré. Diciéndole, fírmeme este pagaré, mensualmente usted venga a depositar, ¿cierto?, un cheque y usted va a ser libre de las consecuencias de su pecado. ¡Mentira! Usted va a ser libre de sus consecuencias del pecado cuando usted frene la mortandad. Hermano, el pecado trae muerte a nuestra vida. Y el pecado, si no lo confieso, va a traer muerte. Y no solamente la muerte espiritual, segunda. Muerte en muchos aspectos. Muerte física. ¿Sabe qué es muerte? Muerte de relaciones. El pecado me hace romper relaciones. Destruye mi comunión con mis hijos. Destruye mi comunión con mi marido. Destruye mi comunión con mi esposa. Destruye mi comunión con los demás. Destruye, muerte. Todo eso lo trae el pecado. Si no lo confesamos, eso trae. Pero tengo una alternativa. Puedes pedirle a Dios que perdone tu pecado. Porque Dios te va a juzgar simplemente porque has dicho que no has pecado. Y si confiesas el pecado, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de todas maneras. Pero si le dices a Dios, no, Señor, yo no he pecado, en realidad no. Entonces, no hay más sacrificio por el pecado. Solamente tienes que esperar el juicio. Y lo único que yo le digo, hermano mío y amigo mío que nos visita, frena la mortandad, frénala, porque vas a sufrir muchas cosas. Quizás hoy día ni siquiera te das cuenta de eso. Pero creo que Dios sí puede librarte. ¿Y que lo va a hacer? Pero tienes que tomar tú la decisión. ¿Te parece si oramos? ¿Eh? Cerremos nuestros ojos en un acto de reverencia. Yo quiero decirle a aquellos que no conocen al Señor o